Hola amigos del canal, ¿qué tal? Espero que todo bien. Como siempre, dar las gracias a la gente que se suscribe a este canal, que aprieta el botón de al lado de suscribirse, el botón del símbolo de la campana y, y dar las gracias a la gente que comparte los vídeos, que es de gran ayuda. Pido que compartáis los vídeos porque es una manera de ayudar al canal para que llegue a más gente. Y aparte, pues también me ayudáis a mí porque consigo más suscriptores, eso motiva a seguir haciendo los vídeos y ayudamos a la gente pues que necesita pues estos conocimientos sobre el cultivo del aguacate. Bueno, hoy vamos a hablar de esta plaga, que es un pequeño gusano que se les da a la hoja nueva del aguacate, por aquí, por esta zona, y quedaos hasta el final del vídeo, porque al final del vídeo doy el tratamiento que habría que dar para este pequeño gusano. En sí no es una plaga para mí, no es una plaga muy peligrosa. Nunca me ha afectado de una manera muy exagerada. Simplemente se come unas hojitas ahí y bueno, causa un poquito de daño porque come un poco de hoja y tal. Pero la verdad que no sé bien ni el nombre de esta plaga. Voy a ver si me informo un poco mejor. Pero bueno, lo importante es que tengo cómo combatirla, que es lo que importa. O sea, que quedaros hasta el final del vídeo. Antes de seguir con el vídeo, decir que hay un número de teléfono en la descripción de este vídeo y en un comentario. Fijado, hay un número de teléfono. Me podéis hablar por ahí vía WhatsApp. Si alguien quiere hacer una consulta conmigo, estoy haciendo consultas personalizadas. No sería de manera gratuita, pero sería por un precio económico. O sea que cualquier cosa me podéis, quien quiera una consulta, quien se esté iniciando en esto del cultivo del aguacate, quien quiera saber sobre fertilización, sobre todas estas cosas, pues por un precio económico te quedarían claras un montón de dudas, ¿no? Bueno, cualquier cosa me podéis preguntar por ahí por el WhatsApp. Bueno, seguimos con el vídeo. Esta plaga lo que pasa es que es un gusanito, ahora lo vamos a ver. Vamos a encontrar uno que... Bueno, vamos a encontrar uno o dos me parece. Y uno lo puse en la mano para que veáis un gusanito de pequeño tamaño. Entonces ahí estoy grabando también un poco para que veáis el árbol. Yo personalmente no suelo hacer tratamiento para esta plaga, ¿vale? El tratamiento que voy a dar para esta plaga es un tratamiento ecológico, ¿vale? Es un tratamiento ecológico. Es una bacteria que se utiliza para los gusanos. Y da... ¿Qué pasa? Que, claro, el gusanito este tiene su manera de protegerse, es enrollando la hoja, ¿no? Entonces, aún así le cuesta un poco, pero sí es efectivo, porque yo alguna vez lo hice y se veía el gusano muerto. Ahí estamos viendo el gusano, un gusanito pequeño. Como digo, yo nunca he llegado a tener una gran afectación por esta plaga, ¿vale? Por este gusano. Entonces yo normalmente no hago tratamiento para esta plaga. Esta plaga lo único que he visto que hace es comer un poquito las hojas nuevas. Ni las viejas que se ven comidas, normalmente son por otros bichos, no por este. También hay algún escarabajo que come hojas. Y algún otro insecto, pero las hojas nuevas sí, es verdad que come un poco de toda esta hoja nueva. Ahí estamos viendo el árbol, no se ve una afectación, como no vemos una cosa así muy fuerte, muy grande. Yo normalmente, repito, no, ahí estamos viendo el otro árbol, no hago un tratamiento para esta plaga. He hecho alguna vez, algún año me ha dado por utilizar este hongo que es natural, está permitido por la agricultura ecológica o biológica, como dicen en algunos países, o sea que no tendrías ningún problema en utilizar este hongo y es efectivo. Tienes que mojar bien la planta, quien tenga una afectación pues grande de este gusanito puede utilizar este producto, lo voy a decir ahora. También un producto que sirve, pero el que voy a decir es mejor. El caldo sulfocálcico también es efectivo contra esta planta. Contra este gusano. No es tan efectivo como el hongo, porque estos hongos, ahí estamos viendo alguna hoja comida por esos gusanos. Estos hongos sí son más efectivos, pero el caldo sulfocálcico también he visto que los ha llegado a matar, porque fijaros ese que puse en la mano, ese gusano está como medio muerto, y yo hace poco yo hace poco le di caldo sulfocálcico
a las hojas. Caldo sulfocálcico, sí, polisulfuro de calcio. Entonces, pues puede ser que ese gusano estuviera muerto por el hecho de darle el caldo sulfocálcico. Bueno, el producto que podemos dar para este cultivo es el Bacillus thuringiensis. Ahí estamos viendo, vamos a ver una foto ahora de lo que es el Bacillus thuringiensis y lo que es el Bacillus thuringiensis es un polvo, son unos hongos que inmovilizan a estos gusanos. O sea, es un hongo benéfico, no hay plazo de seguridad. En principio, es que hace tiempo que no lo utilizo, pero en principio no habría plazo de seguridad. Si no, el plazo de seguridad serían 2 o 3, o un día o 2, ¿sabes? No habría mayor problema. Y nada, ahí lo tenéis. El hongo se llama Bacillus thuringiensis. Recordar, yo personalmente no hago, lo he hecho alguna vez, pero no hago tratamiento para esta plaga, para este gusano, porque la afectación no es tan importante. Pero quien lo quiera hacer, quien tenga mucha hoja enroscada, quien tenga mucha hoja comida y quien vea este tipo de gusanos o algún otro gusano, esta bacteria ecológica, si la conseguís en vuestro país o donde sea, aquí en España sí no es muy difícil de conseguir, Bacillus thuringiensis, y normalmente acaba con todos estos tipos de gusanos, ¿vale? Bueno, pues espero que les haya gustado el vídeo. Suscribíos al canal, compartir los vídeos y nada, un saludo.